de clases agrológicas de USDA. Ya hablamos de la metodología de TC-Shen y que indicábamos que de estas dos pues salen elementos con las cuales pues se estableció la metodología del INAO. ¿Qué esperaría que ya hayan ustedes leído la metodología para ir comprendiendo? Y recuérdense que ya pues el contenido para el primer examen parcial pues ya casi lo tenemos por completo. Ahí solo recordándoles de que hay una hoja de trabajo y los elementos para responder pues ya lo vimos. Ahorita pues solo vamos a hablar un poco más sobre otras metodologías que en algún momento pues ustedes pudieran utilizar de acuerdo al área donde ustedes estén desarrollando en su trabajo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre otras metodologías de acá, del área centroamericana. Por ejemplo, tenemos la metodología de Michelson, que esta pues está dada para las condiciones de Honduras. Entonces acá ustedes pueden ver que, como hemos venido mencionando, no solo para la parte de ir reduciendo problemas o minimizando los problemas de erosión, sino que también acá, por ejemplo, esta metodología se desarrolló para establecer proyectos de conservación y restauración en las cuencas hidrográficas de Honduras. Esta, lógicamente, pues surge después de después de que ocurrió el paso de un huracán en el año de 1974 en Honduras. Entonces ahí se tuvo la necesidad de establecer esta metodología y pues se estableció. Como ven ustedes acá, pues sigue aplicando de manera general algunos factores, siempre hablando de pendiente y profundidad, pero que también pues se utiliza la parte de pedregosidad y drenaje. Por eso, como ven ustedes, pues nos dice que es similar a la metodología de TC-Shen. Entonces, esta metodología en realidad distingue 6 clases, como ustedes pueden visualizar acá. Dentro de esas 6 clases, pues 3 son para cultivos. Si lo queremos ver así, cultivos anuales, hay una clase para árboles frutales, una para pasto y una para uso forestal. Lógicamente, pues como vemos nosotros ahí, dentro de esas 6 clases, siempre también vamos a ir definiendo algunos usos. Acá en esta metodología se establecen, por ejemplo, los cultivos anuales, se establecen los cultivos semipermanentes, los cultivos permanentes, el uso de pasto y el uso forestal o el uso de bosque. Entonces, si se dan cuenta, pues va variando un poquito en función a las metodologías anteriores, en función a los usos. Ahora, si yo les pregunto a ustedes qué es un cultivo semipermanente, ¿qué me indicaría? A ver, ¿alguno de ustedes me puede indicar la diferencia? Por lo menos. Ingeniero, Coméntame. con un permanente, bueno, yo pienso de que pues son aquellos que se establecen para un determinado tiempo, pero estamos hablando de a lo largo de varios años, y los semi-permanentes pues estaría tal vez de 1 a 3 años o un poco menos de tiempo. Ajá, así como tiene los ejemplos ahí en la caña de azúcar.
y después se vuelve otra vez a plantar. No sé Correcto. si... Sí, Inge, coméntame. la papaya no sería un cultivo semipermanente. También, Entonces ese sería un ejemplo de cultivo semipermanente. papaya, la piña, también son otros ejemplos de cultivos semipermanentes. Entonces, la definición que dio la compañera, pues correcta. Acá lo que diferenciamos nosotros es el tiempo. Cuando nosotros hablamos de cultivos pues, semipermanentes, son aquellos cultivos que permanecen en el suelo durante más de un año, pero que tampoco puede ser tan extenso, como decía la compañera, puede ser entre 1 y 3 años o 1 y 4 años, como dicen algunos libros de teoría. Y a más de eso, pues ya son considerados cultivos permanentes. Entonces, se los indico para que lo tengamos ahí claro al momento de tomar eh, decisiones en función al uso que nosotros vamos a estar dándole si utilizamos, por ejemplo, esta metodología. Entonces, resumiendo, esta metodología tiene 6 clases. De esas 6 clases, 3 indicamos que es para cultivos, una es para árboles frutales, una para pastos y una clase para bosque. De esas 6 clases, pues se distinguen distintos usos. En este caso, ¿Y qué? pues, Pero ahí aparecen 5, porque... ¿Cuál? ¿Puede repetir las 6, por favor? porque estas no son las clases, estas son los usos que se reconocen dentro de las clases. Entonces, las clases te indicaba que hay 3 clases para cultivo. Hay una clase para árboles frutales, hay una clase para pastos y hay una clase de uso forestal. Entonces, esas son las 6 clases. Dentro de esas clases, nosotros tenemos ciertos usos que les podemos dar. Y acá, pues, si vemos de manera general, pueden ser cultivos, puede ser pasto o puede ser bosque. ¿Sí? Pero esos cultivos acá tienen 3 clasificaciones: cultivos anuales, cultivos semipermanentes y cultivos permanentes. Si se dieron cuenta, las 2 metodologías anteriores no nos daban esa diferencia, solo nos decían cultivos de manera general. Entonces, pero también esta metodología, además de que nos da 6 clases, nos da una diferenciación entre el tipo de uso que le podemos dar, también pues se utiliza o considera prácticas de conservación. Entonces, por ejemplo, esta metodología nos dice, bueno, para cada tipo de uso, los 5 anteriores, también se van a ir recomendando algunas prácticas de conservación, que pueden ser medidas extensivas de conservación, como los ejemplos que aparecen ahí, pueden ser medidas intensivas de conservación, ¿sí? Hablando de mecánicas, y están las medidas agronómicas de conservación. Entonces, acá si se dan cuenta, pues ya son un poco más detallistas en el uso de las prácticas de conservación. Si se recuerdan, la metodología de USDA ya nos hablaba de algunas prácticas de conservación que nosotros podríamos incorporar. TC también nos indicaba algunas prácticas de conservación, pero acá hacen una clasificación entre medidas mecánicas o las prácticas mecánicas y las prácticas agronómicas. Entonces, de manera general, veamos entonces algunas características, pero lógicamente esto se va comprendiendo más en los siguientes cuadros que les voy a ir presentando. Entonces, por ejemplo, solo para que ustedes tengan ahí alguna noción, en la clase 1, pues ya nos dan ahí el porcentaje dependiente, ¿sí? Nos dan algunas características, por ejemplo, nos dice que debe ser una tierra cultivable con medidas extensivas de conservación de suelos. Y ustedes pueden ver ahí, entonces, que les dice, bueno, en esta característica sí podemos mecanizar, porque los suelos pues son en una clasificación de planos a suavemente ondulantes, nos dice que es menor del 12% de pendiente, y los suelos muy profundos, ya indicamos que los suelos muy profundos son aquellos que tienen más de 90 centímetros de profundidad efectiva. Si nosotros ya entonces hablamos de la clase 2, si se dan cuenta ya empieza a haber una diferencia entre el porcentaje de pendiente, ¿sí? Y acá pues también los suelos nos dice que son moderadamente profundos.
entre 50 a 90 centímetros de profundidad. Ya en la clase número 2, como nos habla de algunas medidas intensivas de conservación, ya nosotros pues podemos ir utilizando, por ejemplo, ¿se recuerdan acá? Miren, ya nos dice medidas intensivas, medidas mecánicas, ya nosotros podemos ir eligiendo alguna de estas terrazas que nosotros podemos ir utilizando. Generalmente acá, en la clase 2, utilizan terrazas de 2 metros de ancho, o sea, porque son terrazas de banco. Ya vamos a ver esa clasificación también. Con respecto a la clase 3, pues nos habla de un porcentaje dependiente de 30 a 50% y los suelos moderadamente profundos, o sea, de 50 a 90 centímetros de profundidad. Hablamos también acá de la clase de árboles frutales, que ya nos da a nosotros, pues miren, el porcentaje dependiente de 50 a 60% dependiente y una profundidad efectiva moderada. Entonces acá, generalmente cuando nosotros ya hablamos de este tipo de clases, siempre vamos a considerar nosotros ahí que muchas de las actividades que nosotros realizamos como prácticas de manejo, todas deberían de ser a mano, ir reduciendo el uso de mecanización en estos porcentajes dependiente para ir tratando de reducir los efectos de la erosión. Entonces ahí son algunos elementos que nosotros debemos de considerar. Y las otras dos clases, comentame. Cuando se refiere que es profundidad efectiva moderada, ¿cuánto es, a cuántos son de cuántos son los parámetros? Sí, cuando hablamos de la profundidad efectiva moderada, recuérdense que los moderadamente profundos indicamos que son de 50 a 90 centímetros. Gracias, Inge. Inge, solo una duda. Comentame. Con respecto a los terrenos que presentan pendiente, digamos que no hay algún tipo de maquinaria que se pueda pasar o la mecanización siempre es como que hay que evitarlo. Si se dieron cuenta, en la primera clase nos indicaba que podemos mecanizar, pero generalmente tienen la característica de que son suelos relativamente planos o suavemente ondulados, o sea, menores del 12% de pendiente. Pero ustedes se dieron cuenta que también en la clase 2 nos recomendaba que nosotros también podíamos utilizar mecanización y ese llega hasta un 30% de pendiente. Ya después de ello ya nos dice, bueno, hasta ahí es muy recomendable utilizar la mecanización. Después de ese 30% ya nos indica que podríamos buscar alguna otra alternativa para preparar o realizar las actividades de manejo que tenemos planteadas. Entonces, Ingeniero, entonces en la clase 3, ahí sí ya se hacen actividades a mano. de preferencia te indican que debería de empezar a reducir el uso de la maquinaria. Si se dan cuenta, en la clase 3 ya no nos dicen, mire, utilicen la mecanización, pero solo nos dan la restricción hasta la clase 4, que en este caso es de árboles frutales, donde nos dicen, mire, arriba de 50 ya deberían de ser actividades a mano. Entonces, en ese rango de 30 a 50%, no nos dan una recomendación directa, pero sí nos dice que nosotros deberíamos de trabajar esa tierra de una forma cultivable a mano. O sea, se nos hace esa restricción ahí con fuertes medidas intensivas de conservación de suelo. O sea, si vemos así, entonces, resumiendo lo que estaba preguntando el compañero, utilicemos mecanización hasta un 30% dependiente. Arriba de eso ya, mejor si hacemos actividades a mano para ir reduciendo el riesgo a erosionar. ¿Estamos? ¿Había otra pregunta por ahí?
Bueno, si no, con respecto a estas otras dos clases, la clase que está destinada a pasto y la clase de uso forestal, ven ustedes ahí, ¿qué les dice? Bueno, coméntame. ¿Cuál era la pendiente de la clase 2? Disculpe. La pendiente de la clase 2 era de 12 a 30% de pendiente. La de la clase 3 de 30 a 50, o sea, mayor de 30 hasta 50. Y la clase 4, que es para árboles frutales, mayor de 50 hasta 60% de pendiente. Cuando hablamos de la clase 5, si quieren ver ustedes así, que está para pasto, pues aquí nos dicen que generalmente van a ser suelos con una pendiente fuertemente ondulada. O sea que estamos hablando de aquellos que llegan hasta 50% de pendiente o menos. Ahora, ¿qué característica hace que nosotros pues utilicemos esta clase para pasto? ¿O cuando nosotros vamos a decir vamos a usar pasto? Bueno, primero que deben de considerar ustedes que todas aquellas áreas que tengan peligro de inundación van a ser recomendadas para que nosotros usemos pastos. Lógicamente tienen que ser una clase de pastos que sea resistente a ese tipo de factor. Pero también, si nosotros tuviéramos áreas con pedregosidad, entonces si es menos del 50% de pedregosidad, pues lo utilizamos para pasto. Si es más del 50% de pedregosidad, se utiliza para forestal. ¿Estamos? Ingeniero, ¿podría repetir cuándo era que se ocupaba para pasto? Los criterios para utilizar para pasto. Bueno, les indicaba que cuando vamos a utilizar el área para pastos. Primero, cuando cumpla con alguna de estas restricciones. Si se dan cuenta acá nos dice, mire, la profundidad efectiva es poco profunda. Entonces aquí estamos hablando de 20 a 50 centímetros de profundidad. Pero indicamos que si ustedes tienen problemas o peligros de inundación, entonces ustedes pueden utilizarla para pastos. Si no, también hay otra indicación o otro criterio que ustedes pueden utilizar. Si tienen problemas con pedregosidad, si es menos del 50% de pedregosidad, ustedes lo utilizan para pasto. Si ya existe más del 50% de pedregosidad en el área, se recomienda para uso forestal. Y acá Michelson nos dice también que la clase para uso forestal son aquellas tierras empinadas que tienen más de 60% de pendiente y una muy poca profundidad efectiva, o sea, menos de 20 centímetros de profundidad. Entonces, resumiendo lo que les estaba indicando, en esta metodología pues tenemos nosotros específicamente 6 clases. Dentro de esas clases nosotros vamos a diferenciar los usos, que son 5, y también debemos de considerar las prácticas de conservación, a modo de que nosotros podamos resumir. Por ejemplo, vean ustedes en el siguiente cuadro. Vean acá, no sé si están viendo ustedes el cuadro. Aún no, Inge. Pues vamos a esperar que cargue. ¿Ya cargó? Ahora sí. Va. Ya, Inge. Se cargó. Bueno, entonces si se dan cuenta ustedes, siempre partimos de los dos factores, profundidad y pendiente. Entonces, como ven ustedes acá indicamos, bueno,
tenemos 6 clases, pero este cuadro está dado para la clase 1, que si ustedes se recordarán nos decía, bueno, menos de 12% de pendiente, y de manera general pues son suelos muy profundos, o sea, mayor a 90 centímetros de profundidad, esos comúnmente. Pero como siempre, no siempre se nos van a presentar suelos muy profundos, pues tenemos diferencia. Entonces ven ustedes acá, les dice, bueno, dentro de esa clasificación o dentro de esta clase, tenemos los 5 usos permitidos. Bueno, cultivos anuales, cultivos semipermanentes, cultivos permanentes, pasto y forestal. Entonces acá ya nos dice, bueno, si ustedes van a utilizar cultivos anuales en cualquiera de estas profundidades, lógicamente la profundidad les va a reducir qué especies podemos nosotros estar trabajando, pero debemos de establecer algunas medidas extensivas, ¿sí? Como ya lo indicaban ahí, barreras vivas, terrazas de base ancha, cultivos al contorno o cultivos en faja. ¿Podría repetir? Ingeniero, no se puede volver a explicar las medidas extensivas que se entrecortó. Perdón, amable. Ahorita vamos a repetir. Entonces les indicaba que cuando ustedes ya definen que que tienen la clase 1, y dentro de la clase 1 ustedes pueden tener 5 diferentes usos. Si ustedes eligen cultivos anuales, pues les dice que deben de utilizar algunas medidas extensivas de conservación. Y dentro de esas medidas extensivas de conservación, pues nos indicaban que podían ser barreras vivas, o barreras muertas, o terrazas de base ancha, o cultivos al contorno, o cultivos en faja. Entonces, cualquiera de ellas que se vaya adaptando a nuestras condiciones y a nuestra área, nosotros podemos elegir una. O en algún momento, si se adaptan varias, podemos ir haciendo una combinación. Lo mismo sucede si seguimos con el uso de cultivos semipermanentes. Bueno, nos dice medidas extensivas. Pero si alguno de ustedes en estas condiciones quiere trabajar con cultivos permanentes, nos dice que lo podemos hacer. Y si trabajamos, no es necesario implementar alguna práctica de conservación. Miren. Entonces, en cultivos permanentes, en pastos y en la parte forestal, no necesitamos prácticas de conservación. Coméntame. O sea que con medidas extensivas quiere decir que hay que implementar prácticas de conservación. Correcto. Entonces, acá en esta metodología les hacen a ustedes esa clasificación. Le dice, mire, de acuerdo al uso que vayan a dar, podrían ustedes implementar alguna medida mecánica extensiva de conservación, alguna medida mecánica intensiva de conservación o alguna medida agronómica de conservación. Cuando les habla agronómica, pues son las prácticas vegetativas que comúnmente nos van recomendando. Pero acá, ya como prácticas, en este caso, como medidas mecánicas extensivas de conservación, ya nos dice, puede ser una barrera viva o barrera muerta, terrazas de base ancha o cultivos al contorno o en fajas. Ya nos dan esa clasificación para que nosotros pues decidamos cuál se adapta. Ahora, este solo en función a la primera clase. ¿Cuántas clases mencionamos que hay? 6. Y para cada clase, pues les dice a ustedes qué usos pueden ser permitidos. En esta sí se permiten los 5. Vean en la clase 2. En la clase 2 también nos dice, bueno, sí se permiten también los 5 usos, pero acá ya nos cambia, ya no nos dice, mire, ya no nos dice medidas extensivas de conservación, sino que acá ya nos indican a nosotros otras prácticas que son más intensivas de conservación. Si ustedes se dan cuenta, pues acá ya nos hablan de terrazas de banco, ya nos habla de acequias, tanto de ladera como también terrazas individuales. Entonces aquí ya son medidas mecánicas intensivas de conservación. Entonces aquí les dice, miren, bueno, si usted tiene de 12
a 30% de pendiente y en función a la profundidad. Vean, aquí ya incluso les restringe, miren. Miren, aquí le dice, miren, no cultive o no utilice cultivos anuales. Lo mismo pasa acá con los cultivos semipermanentes. Entonces acá, vean, ya con la clase 2, cuando tenemos menos de 20 centímetros de profundidad, nos dice, miren, no lo utilice para cultivos. Lo puede utilizar para pastos o para uso forestal. Entonces, el hecho de que nosotros vayamos, pues, simplificando o haciendo uso de estas tablas o estas matrices, nos ayuda a nosotros a tomar una mejor decisión de qué usos y qué, en su momento, qué prácticas de conservación podemos utilizar para ir reduciendo o minimizando las pérdidas por erosión, que como estamos viendo ahorita en la práctica, pues también tiene el por qué nosotros tenemos que reducir esa pérdida. Entonces vean ustedes, clase 2, y así sucesivamente lo hacemos para cada una de las clases. La clase 3, vean ustedes, ya también nos da esa. Si ustedes se dan cuenta acá, miren, ya en la clase 3, entre menos profundidad, ya nos dice, miren, no lo utilicen para cultivos, sino que utilícenlo como pastos y también la parte forestal, y así podemos ir viendo. Por ejemplo, esta, la clase 4, que está dada para la parte de árboles frutales. Vean, ya no nos dice, incluso acá no nos dice, mire, utilice pastos. ¿Por qué no nos recomienda pastos acá? Por la pedregosidad, quizás. No, aquí no nos están indicando si hay pedregosidad o si hay problema de inundación. Entonces, recuérdense. La pendiente. Correcto, ¿va? ¿Se recuerdan hasta qué porcentaje de pendiente esta metodología nos recomienda pastos? Hasta 50%. Entonces, por eso es que no aparece acá, miren, porque ya tenemos una mayor. Entonces, aquí solo nos dice, bueno, o para árboles frutales o para uso forestal. Vean aquí, ya nos cambia. Si en caso tuviéramos menos de 50% de pendiente, y si solo está en función de, acá no necesitamos ninguna práctica de conservación, miren. Y si lo utilizamos acá, pues tampoco necesitamos. O sea que en los usos de pastos y la parte forestal, si se dan cuenta, no necesitamos o no nos recomienda que utilicemos prácticas de conservación. En los 3 primeros usos sí, tanto para cultivos anuales, cultivos semipermanentes o cultivos permanentes. Ingeniero, una pregunta. Sí, coméntame. ¿Podría volver a repetir qué tipo de medidas extensivas, intensivas y agronómicas habían? Usted mencionó unas, no sé si podía repetirlas. Sí, les indicaba que dentro de las medidas mecánicas extensivas de conservación, podemos recomendar o podemos utilizar las barreras vivas, las barreras muertas, las terrazas de base ancha, cultivos al contorno o cultivos en fajas. Si nosotros hablamos de medidas mecánicas intensivas de conservación, pues ahí les mencionaban a ustedes, pueden utilizar terrazas de banco, pueden utilizar acequias o pueden utilizar también terrazas individuales. Y si en algún momento les piden a ustedes medidas agronómicas de conservación, pues generalmente está la rotación de cultivos, abonos orgánicos, abonos verdes, principalmente, o el uso de mulch también en algún momento pues se puede considerar como una medida agronómica. Bueno, entonces si se les hiciera la pregunta, mencione diferencias entre los sistemas de TC Shen y Michelson, ¿qué me podrían indicar?
Las clases y la pendiente, quizás. Entonces hay diferentes valores de pendiente. Michelson tiene solo 6 clases. TC Shen, ¿cuántas tiene? 8. 8. Entonces TC Shen tiene 8, Michelson tiene 6. Por ejemplo, Michelson no distingue una clase de agroforestería. Y si vemos ahí, prácticamente la clase 2 de Michelson contiene la clase 2 y clase 3 de TC Shen. Entonces ahí en algún momento pues podemos ir viendo, ¿sí?, algunas diferencias entre estas metodologías. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Coméntame. lo que usted había hecho en la clase pasada es de que el USDA es el que más se adecua en nuestro país, porque es el que permite como el menos desgaste y erosión en la pendiente, ¿verdad? Sí, es el más estricto, porque si te das cuenta, los porcentajes de pendientes son menores. Entonces, acá, como hablaban los USDA, ya hasta un 16% nos recomienda para cultivos. Y de ahí, si ustedes observan TC Shen, ahorita Michelson ya nos habla de más porcentaje de pendiente. Pero en lo que sí enfatizan es que nosotros debemos de utilizar prácticas de conservación, ¿sí?, ante los diferentes usos que vayamos a implementar. Bueno, otra metodología que ustedes en algún momento se pueden encontrar con ella o trabajar es la metodología de tablas de Dubón, que esta pues también fue implementada cerca, si se recuerdan, pues les indicaba que la de Honduras se empezó a implementar en el año de 1974. Esta, la de El Salvador, se empezó a implementar a partir del año de 1973, donde, pues como ustedes van a darse cuenta, siempre toma como criterio la metodología de USDA, solo que le hicieron algunos ajustes para las condiciones de El Salvador. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, van a observar que, ¿sí?, se utilizan siempre la pendiente y la profundidad, pero hay más factores modificadores. Por ejemplo, ya les hablan ustedes de clima y les habla del proceso de erosión. Y acá también hace una gran clasificación porque nos dice, bueno, ¿qué podemos hacer si la pendiente que tenemos tiene menos del 12%? ¿Y qué podemos hacer si tenemos nosotros una pendiente mayor a 12%? Entonces, esto pues también, como van a darse cuenta ustedes, esta metodología nos detalla todavía qué prácticas de conservación nosotros podemos utilizar. Entonces, esta todavía es bastante detallista con respecto a las prácticas de conservación. Entonces, como ven ustedes acá, este sistema pues es de una orientación conservacionista, porque si se dan cuenta, miren acá, todavía van a darse cuenta ustedes cuando hablan de menos del 12% y más del 12%. Entonces, este sistema es bastante práctico y, como les indicaba, detalla en función a las prácticas de conservación que nosotros vayamos a trabajar. Vean este cuadro. Este cuadro no es la matriz, sino que este cuadro solo nos hace una clasificación. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, nos hablaba del clima. Muchas veces el clima está en función de las zonas de vida, que está relacionado también con las altitudes. Y por eso pues aparece acá, bueno,
Acá es como que nosotros vamos a ir utilizando ciertos códigos. Por ejemplo, si ustedes están, ¿en qué área nosotros estamos acá en Bárcenas, Villanueva? ¿Qué altura? 1400 aproximadamente. Va. Entonces ustedes, si van a tomar el tema del clima y estamos en 1400, el código que van a utilizar para implementar es este. Vean, con respecto a clima. Ustedes dirían, estamos acá. Para los que ya en algún momento han estado haciendo su diagnóstico, más o menos, ¿qué pendiente tenemos nosotros acá? Por ejemplo, los de consulados van a indicar más o menos qué pendiente tienen, los de hortalizas también saben qué porcentaje de pendiente. Pero, por ejemplo, denme ustedes un porcentaje, los de hortaliza tal vez lo tienen por ahí. ¿Qué porcentaje de pendiente se tiene? O los de extensivos, ¿saben qué porcentaje de pendiente se tiene? Bueno, vamos a asumir que, por ejemplo, en alguna área ustedes tengan un 8% de pendiente. Si ustedes tuvieran un 8% de pendiente, lo marcarían acá. Y el código que utilizarían sería el 2. Como el grado de erosión todavía no lo saben, pero ya cuando entreguen su informe ya van a saber qué grado de erosión, ya le pueden indicar a ustedes si es 1, si es 4, y así sucesivamente para cada uno de estos factores. Por ejemplo, acá el suelo les dice profundidad efectiva, las texturas, el tipo de pedregosidad que se pueda tener, y lo mismo pasa con el drenaje, ¿sí? Si es bueno o los riesgos de inundación. Entonces, en esta tabla, lo que me interesa es saber, bueno, si yo tengo una profundidad efectiva de 55 centímetros, bueno, yo sé que el código para la profundidad efectiva va a ser 2. ¿Sí? Esto es solo para que ustedes entiendan la siguiente tabla que va a aparecerles. ¿Estamos ahí? Dije, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. Entonces les decía que esta tabla que ustedes ven acá solo es para conocer los códigos. Y los códigos salen de acuerdo a las características que tenga la unidad productiva. Si es en función del clima, ¿sí? Consulta, así como usted decía que aquel like está a 1400 metros sobre el nivel del mar, pero supongamos que los de extensivos tienen una pendiente de 3%, entonces aunque el nivel del mar esté a 1400, trabajamos con el código 1, ¿cómo? No, el código 1 va a ser uno solo para el factor pendiente. O sea, que ¿qué quiere decir? Que una unidad productiva puede tener el código 3 solo para el factor clima. Esa misma unidad puede tener para el factor pendiente el código 1 y para el grado de erosión el 2 por si fuera moderada. O sea, esto solo para ir entendiendo que este código que da es para cada una de las columnas que aparece acá. Y que entonces cada factor tiene su código. Su código, exactamente, este código que está acá. Entonces veamos. Esto que está acá, ahorita lo voy a poner de esta forma. Vean. Miren. Sí, recuerdan que les indicaba que estas tablas le indican a uno, ¿sí?, en función de que sean menores a 12% o que sean mayores a 12%. Ahora,
Si se dan cuenta, está el código para cada uno de los factores que mencionamos en la tabla anterior. Por ejemplo, y les dice, miren, acá ustedes tienen clases. Y estas clases de capacidad, de acuerdo, acá vean cuántas clases nos dan. 2, 4, 6, 8, 10 clases. Y esas clases de uso les dicen, bueno, hay algunas que son aptas para labranza y otras que no son adecuadas para labranza. Les dice que estas son de uso intensivo, de uso restringido, con cultivos permanentes o con uso de tierras forestales. Pero lo más importante acá, en función a estas categorías que ustedes están haciendo acá, es estos puntos de acá. Por ejemplo, ¿qué me indica la tierra cultivable 1? ¿Sí? Y si se dan cuenta, la única que no aparece acá es en función a las zonas, a la altitud. ¿Por qué? Porque lógicamente pueden tener ustedes diferente altitud, pero pueden tener condiciones para la tierra cultivable 1. ¿Qué les dice? Mire, ¿qué porcentaje dependiente debería de tener? Ah, bueno, porcentaje dependiente es de 0 a 2%, miren. Que no debe de tener una nula en función al grado de erosión, que la profundidad efectiva debe de ser mayor a 120, que generalmente hay texturas medias o finas, pedregosidad muy poca o ninguna. El drenaje es bueno y sin riesgos de erosión, de inundación. Esto es lo que les indica estos códigos que están acá, ¿ven? Y así pueden ir viendo ustedes cada código para cada una de ellas. Pero resumiendo de lo que les hablaba acá, era que esta metodología entonces presenta 10 clases de capacidad, donde 5 son dadas para cultivos, una para cultivos permanentes, generalmente son árboles frutales, uso de pastos, ¿sí? Tenemos 2, y tenemos el uso de la parte forestal o bien la conservación. Entonces acá, si se dan cuenta, pues ya es un poco más detallista. Esto es solo para cuando nosotros tenemos menos del 12% de pendiente. Ahora, cuando nosotros tenemos más del 12% de pendiente, vean, se restringen las clases de tierra cultivable. Coméntame. ¿Podría repetir cómo se subdividían las 10 clases? Así, aquí están dadas las 10 clases, ¿no? Aquí aparecen 5 específicamente para cultivos. Tenemos otra para cultivos permanentes, que generalmente les indicaba que cuando hablamos de cultivos permanentes son árboles frutales. Tenemos 2 clases para tierra, para uso de pastos. Y tenemos una para cultivos de especies forestales, pero forestales de producción, si ustedes quieren verlo aquí, y está forestal de protección. Entonces aquí tenemos de manera general 10 clases. Si nosotros hablamos de ya cuando tenemos áreas con una pendiente mayor al 12%, pues se restringen las clases. Vean ustedes acá, ya aquí solo les dice, miren, solo tenemos 2 tipos de tierra cultivable y lo demás pues ya en función a las otras clases, ya sea para cultivos permanentes, ya sea para pastos o forestal de producción o de protección. Entonces, de manera general, así se trabaja la metodología de tablas de Dubón. Ahora, de manera general les indicaba, pues esta todavía es un poco más detallista. Por ejemplo, vamos a ver
No sé si están viendo ustedes ahí la ventana. ¿Sí están observando? Sí. Bueno, entonces, como les indicaba, aquí todavía, pues es un poco más detallista en qué nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, observaban ustedes que cuando teníamos menos de 12% de pendientes, pues tenemos 10 clases, que son las que aparecen acá. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí pues hay clase 1, clase 2, así. Pero lo importante acá es que les dice, miren, bueno, si ustedes van a hacer uso de la tierra cultivable 1, porque así quedó la clasificación, bueno, les dice, miren, aquí pueden utilizar toda clase de cultivos adaptados a la zona, donde no hay restricciones para mecanización, ni hay restricciones para una labranza intensiva. Y acá les dice, bueno, comentame. Eso sobre las tablas de bomba. Eso sobre las tablas de Dubón, solo que acá ya les dice a ustedes, miren, de acuerdo a la clase que ustedes vayan a utilizar, les dice de una vez, bueno, qué prácticas de conservación ustedes pueden utilizar. Entonces, esto sigue siendo de las tablas de Dubón, solo que aquí ya no lo detalla. Por ejemplo, les dice acá, clase 1. Ahora, generalmente les dice, mire, no es necesario implementar alguna práctica de conservación, o si van a adoptar alguna o quieren implementar alguna práctica de conservación, les dice, bueno, empecemos con las agronómicas. Cultivos al contorno, cultivos en faja, rotación de cultivos, incorporación de abonos orgánicos o establecer un plan de fertilización adecuado. Y así podemos ir viendo para la tierra cultivable 2, para la tierra cultivable 3, ya van siendo más detallistas, miren. Esto es si nosotros tenemos menos del 12% de pendiente. Pero si nosotros tenemos más del 12%, también está su especificación, vean. Acá ya les dice, mire, qué ustedes podrían utilizar, ¿sí? Y qué prácticas de conservación podrían implementar. Miren, así va detallando cada una de ellas. Entonces, eso es lo más importante de este tratamiento, como les decía, esta metodología de orientación conservacionista, o sea que ya les detalla más qué ustedes pueden implementar en función a los usos y también en función a las prácticas de conservación. Entonces, esta hojita que ven ustedes acá, más al rato se las voy a agregar ahí a la plataforma para que la tengan como complemento. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces creo que ya tenemos todos los elementos para el primer examen parcial. No sé si tengan ustedes, para los que ya ¿cómo se llama? Ya leyeron la metodología del INAH. El próximo día de clases, pues vamos a hacer ahí algunas preguntas para que ustedes pues respondan, o si tienen algunas dudas, también nosotros podemos ir resolviéndolas para que tengan claridad ustedes en función a lo que va a ser el primer examen parcial. Ya casi el contenido lo tenemos, como les indicaba ahí algunos, pero es para que ustedes lo tengan ahí de manera general. Entonces, solo para que ustedes vean, pues solo nos hace falta hablar de la metodología del Centro Científico Tropical, que está de Costa Rica.
Pero esta es basada específicamente en lo mismo que veníamos hablando, solo que ustedes observan acá que les dice que esta metodología está basada en los sistemas de zonas de vida. Y para Costa Rica, pues se tienen 10 clases de uso. 10 clases de uso, pero hay 11 zonas de vida. Y eso solo para que ustedes pues vayan yendo relacionándolo. Pero solo para que vean ustedes. En las tablas de Dubón ya hablábamos de algunos factores como clima, erosión, pedregosidad, inundación. Solo que vean acá esta metodología cuántos factores va a implementar, vean. 13 parámetros. Pero también incluye algunos elementos como no solo los usos que se pueden dar, sino que también la parte de el manejo tecnológico que ustedes vayan a estar utilizando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta por ahí, nos vamos a quedar acá. Lo vamos a ver el próximo día de clases. Coméntame. ¿Cómo se llama esta metodología? Esta es la del Centro Científico Tropical. Esa es de Costa Rica. Pero como les voy a decir, eso pues lo vamos a ver el próximo día de clases, pero es solo para ir dejándolo ahí en el ambiente. Entonces, de manera general, hoy solo hablamos de Michelson y hablamos de tablas de Dubón. Y con esto, pues ya ustedes tienen todo el contenido para responder las preguntas de la guía o de la hoja de trabajo 1 que está ahí en la plataforma.